Cuando alguien te dice que el Big Bang ocurrió hace 13.8 mil millones de años, tu cerebro automáticamente da el siguiente paso. ¿Y antes de eso? ¿Antes del comienzo de todo? ¿Y antes de ese antes? Haces eso desde niño. Todas las noches que te quedabas mirando al techo antes de dormir, esa pregunta daba vueltas en tu cabeza sin que pudieras formularla bien. Y necesito decirte algo incómodo. Esa pregunta, la pregunta que te has hecho desde siempre, no significa nada. No es porque sea demasiado difícil, no es porque la ciencia aún no tenga la respuesta, sino porque está mal formulada. Porque presupone algo que no existe. El tiempo no tiene borde. Y en los próximos 20 minutos te voy a mostrar por qué. Con la matemática que Richard Feynman inventó en 1948 para resolver otra cosa completamente diferente y que nos permitió, 35 años después, mirar el comienzo del universo y darnos cuenta de algo vertiginoso. No existe. No hay primer instante. Nunca lo hubo. Mira lo que la mayoría de la gente cree, y eso está mal. Ellos piensan que hace 13.8 mil millones de años hubo un evento, una singularidad, un destello, un punto inicial donde todo surgió de la nada. Y tienen razón en una cosa, el Big Bang es real. La evidencia es abrumadora. La radiación cósmica de fondo, medida por primera vez por Penzias y Wilson en 1965 en Nueva Jersey, por accidente, mientras intentaban entender el ruido en su antena de radio. El alejamiento de las galaxias, descubierta por Edwin Hubble en 1929. La abundancia de los elementos ligeros en el cosmos. Todo apunta a un estado caliente y denso hace 13.8 mil millones de años. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es qué pasa cuando tomas las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y rebobinas el tiempo hasta el final. No llegas a un comienzo, te topas con una pared. La densidad se vuelve infinita. La temperatura se vuelve infinita. La curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Error. En física, cuando tus ecuaciones escupen infinito, eso no significa que algo físico se volvió infinito. Significa que tu teoría se rompió, que tu descripción matemática ya no aplica. Como un mapa que termina en el borde de una ciudad, la ciudad sigue, pero el mapa no la cubre. El Big Bang, como aparece en las ecuaciones de Einstein, es el borde del mapa, no el borde de la realidad. Y es exactamente ahí donde el mapa de Einstein termina, donde las herramientas de Feynman entran en escena. Piensa conmigo. En 1948, Feynman tiene un problema. Él está tratando de reescribir la mecánica cuántica de una manera que funcione para él, que concuerde con su intuición. Él inventa algo que hoy llamamos integral de camino. La idea es tan extraña que casi nadie la toma en serio. La idea es la siguiente. Cuando quieres saber qué hace una partícula, digamos un electrón, viajando entre dos puntos, no calculas su trayectoria. Calculas todas las trayectorias posibles, todos los caminos que podría haber tomado, el directo, el tortuoso, el que pasa por Marte, el que retrocede en el tiempo. Suma todo con sus pesos cuánticos y la suma te dice lo que la partícula realmente hace. Es completamente contraintuitivo y también es verdad. Por eso, Feynman ganó el Nobel en 1965. Pero lo que nadie sabía en 1948 es que esta herramienta, esta forma de sumar todas las historias posibles, volvería 35 años después para responder la pregunta más profunda que el ser humano jamás ha hecho. ¿Qué fue lo primero? Respira hondo, porque estamos llegando al momento en que se pone realmente serio. En 1983, dos físicos, James Hartley, en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y Stephen Hawking, en Cambridge, aplican la integral de camino de Feynman al universo entero, no al átomo. A todo. Al universo como un solo sistema cuántico. Y en vez de una partícula eligiendo todas las trayectorias posibles, ellos calculan todas las geometrías posibles del espacio-tiempo. Todas las formas que el universo podría haber tenido.
y la suman. El resultado es una ecuación que la mayoría de las personas no sabe leer, pero cuya conclusión se puede escribir en una sola frase. El universo no tiene borde. No hay primer instante. No hay singularidad. No hay evento de creación. El tiempo, en el lugar donde pensabas que comenzaba, no comienza. Hace algo mucho más extraño. Se transforma en espacio. Imagina el globo terráqueo. Pones el dedo en el ecuador y lo subes hacia el norte. Puedes avanzar bastante, pero en cierto momento llegas al polo norte. Y entonces, hacia el norte deja de tener sentido. No porque hay una pared, no porque hay algo que te está bloqueando, sino porque la dirección norte ya no existe. Puedes ir al este, al oeste, al sur, pero no puedes ir más al norte que el polo norte. No porque esté prohibido, porque ya no tiene sentido. Hartley y Hawking dicen, eso es exactamente lo que hace el tiempo en el Big Bang. Puedes volver en el tiempo. Segundo, 10 segundos, 1 millón de años, 13.000 millones. Te acercas al Big Bang. Y a medida que te acercas, la dirección hacia el pasado no se vuelve más difícil de recorrer. Deja de existir. El tiempo se pliega sobre sí mismo, se convierte en espacio. Suavemente, sin ruptura, como un meridiano que se curva para alcanzar el polo. No puedes ir antes del Big Bang por la misma razón que no puedes ir al norte del polo norte. La pregunta no tiene respuesta porque fue mal formulada. Piensa en eso. Durante 2000 años, filósofos, teólogos y científicos han discutido sobre la cuestión: ¿qué había antes? Aristóteles pensaba en eso. San Agustín pensaba en eso. Newton pensaba en eso. Y la verdadera respuesta no es una respuesta. Sí, la pregunta tiene un error. Ustedes estaban preguntando qué había al norte del Polo Norte. ¿Y sabes qué me impresiona de esa historia? La herramienta matemática que permitió ver eso es la integral de camino, inventada por un tipo que no estaba tratando de responder preguntas cósmicas. Él solo estaba tratando de reescribir la mecánica cuántica de una manera que coincidiera con su intuición. Pausa. Tú nunca has visto un borde de verdad. Cuando miras hacia el horizonte, parece que estás viendo un borde. El mar se acaba, el cielo toca la tierra. Pero no es un borde. Es solo el lugar donde tu vista ya no puede seguir la curvatura del planeta. El mundo continúa. Tú no ves. Eso es el Big Bang. No es un borde. Es el límite de tu campo de visión. Y lo que debería darte escalofríos es que ese límite quizá ni siquiera exista en la realidad. Existe solo porque estás dentro del sistema que intenta mirar su propio origen. Eres el observador intentando ver de dónde viene tu propia mirada. Pero Hartley y Hawking no están solos en esta historia. Mientras ellos trabajan en Cambridge, en Santa Bárbara, otro físico en Stanford hace algo complementario. Se llama Andrei Linde. Él toma una idea de Alan Guth, la inflación cósmica, propuesta en 1980 y la lleva a su conclusión lógica. La idea de la inflación es la siguiente. En la primera fracción infinitesimal de segundo después de lo que llamamos el Big Bang, el universo se expandió de forma explosiva. No fue una expansión común. Una expansión exponencial donde el universo duplica su tamaño en cada diminuta fracción de segundo. En un tiempo absurdamente corto, se vuelve miles de millones de veces más grande. Esta idea explica cosas que no podíamos explicar de otra manera. ¿Por qué el universo es tan plano? ¿Por qué es tan uniforme? ¿Por qué las pequeñas irregularidades que vemos en el fondo cósmico de microondas tienen exactamente el patrón que tienen? La inflación no es especulación. Tiene evidencias observacionales sólidas. Pero Linde va más allá. Él muestra que la inflación, una vez que comienza, no se detiene de manera uniforme en todos lados al mismo tiempo. Se detiene en algunas regiones, creando burbujas como la nuestra, pero continúa en otras.
Si nunca se detuvo completamente en ningún lugar, entonces continúa hasta hoy en algún lugar. Y nuevos universos nacen constantemente como burbujas en una olla hirviendo sin fin. Nuestro Big Bang no fue el comienzo de todo. Fue el momento en que nuestra burbuja particular se desprendió de la inflación eterna. Nuestro universo es una burbuja, una entre incontables. Y cada burbuja tiene su propio Big Bang, sus propios 13.8 mil millones de años, sus propias galaxias, sus propios planetas. Y tal vez en algún lugar, sus propios seres que miran hacia su propio cielo y se preguntan de dónde vino todo eso. Tú no eres el centro, tú no eres el único. Eres una burbuja dentro de una burbuja dentro de una burbuja. Y todas las burbujas comparten lo mismo. Ninguna tiene un comienzo absoluto. Todas emergen de un proceso que nunca comenzó. La inflación siempre estuvo ahí. Piensa en eso la próxima vez que salgas de noche y mires al cielo. Esa luz que llega a tus ojos viajó durante miles, a veces millones de años. Pero el tejido que contiene esas estrellas, el proceso que hizo que existieran, tal vez nunca haya comenzado en absoluto. Hay una frase de Feynman que no puedo sacar de mi cabeza. Está en su libro El carácter de la ley física, publicado en 1965, y vuelve de otra forma en una entrevista que dio para la BBC en 1983 en la serie Fun to Imagine. Una periodista pregunta por qué los imanes se atraen. Y él, Richard Feynman, se niega a responder. No por arrogancia, porque él dice tranquilamente que la pregunta es más complicada de lo que parece. Que para responder por qué es necesario estar de acuerdo sobre el marco dentro del cual la pregunta tiene sentido. Y él dice, en esencia, y no estoy citando palabra por palabra, estoy parafraseando, que toda la cadena de porqués termina llegando a algo que debe ser aceptado sin explicación. En cierto momento ya no puedes retroceder más. No porque seas perezoso, sino porque la cadena de los porqués no lleva a ningún lado. Cuando releí ese pasaje después de entender la propuesta de Hartley Hawking, sentí escalofríos, porque Feynman, sin saberlo, sin haber visto los cálculos de 1983, había preparado el terreno filosófico para la respuesta. La pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? Es exactamente ese tipo de pregunta que choca contra una pared, no porque falte la respuesta, sino porque la pregunta presupone la existencia de un antes que no existe en la geometría real del espacio-tiempo. Y Feynman hizo dos cosas con 40 años de diferencia sin imaginar que se encontrarían. En 1948 inventó la herramienta matemática y en 1965 explicó por qué ciertas preguntas no pueden tener respuesta. Cuando Hartley y Hawking publicaron un artículo en 1983, solo juntaron las dos mitades. Lo que hace que todo esto sea aún más extraño es que la ciencia moderna sigue confirmando la trayectoria de esta idea. El telescopio James Webb, lanzado en diciembre de 2021, hoy observa galaxias que se formaron algunos cientos de millones de años después del Big Bang. Vemos el universo casi recién nacido y todo lo que vemos es coherente con la idea de un cosmos sin borde. Los físicos de partículas en el LHC, en Ginebra, todavía buscan las piezas de la gravedad cuántica, la teoría que debería explicar lo que sucede en la escala de Planck, donde el propio espacio-tiempo se vuelve cuántico. Aún no tenemos esa teoría completa, pero todos los indicios apuntan en la misma dirección, sin borde, sin primer instante, sin causa inicial y lo más vertiginoso de todo. Esa imagen coincide con algo que los místicos dicen desde hace 3000 años, pero diciendo algo completamente diferente. Los místicos decían, el comienzo es misterioso. La física moderna dice, no hay comienzo, no es lo mismo, es más radical, es más preciso y cambia profundamente lo que significa existir. Piensa en lo que eso implica para ti.
Eres un ser que se define por sus comienzos. Tu cumpleaños, el día en que conociste a alguien, la primera vez que saliste de casa, el momento en que algo cambió. Mides tu vida por comienzos y estás hecho de átomos que no tienen ninguno. El carbono en tus huesos existe desde que una estrella explotó. Hace 5.000 millones de años, los protones en ese átomo de carbono existen desde 3 minutos después del Big Bang. Pero desde presupone un punto de partida y acabas de entender que ese desde está mal definido. Las partículas que te componen no empezaron realmente, emergieron de un proceso que se pliega sobre sí mismo. Tú estás, literalmente, hecho de materia que no tiene fecha de nacimiento. Y la próxima vez que mires a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a la persona que más amas en el mundo, puedes pensar lo siguiente. Los átomos que componen ese rostro participaron en un proceso que nunca realmente comenzó. Son tan antiguos como el concepto de antigüedad. Son más antiguos que las palabras viejo y día. Ellos continuarán. Ellos. Tú dejarás de contenerlos, pero ellos seguirán, como siempre lo han hecho, sin principio y sin fin, en un universo cuya geometría se niega a marcar un punto de partida. Claro, todo esto todavía se debate. La propuesta de Harley Hawking no es universalmente aceptada. Roger Penrose, Premio Nobel de Física en 2020, tiene su propia versión, que llama cosmología, cíclica, según su modelo, la muerte térmica del universo, cuando todas las estrellas se han apagado y todo se ha diluido en fotones de baja energía. Se convierte en el Big Bang del siguiente, sin principio, sin fin, solo eones encadenándose. Paul Steinhardt y Neil Turok propusieron otro modelo, el universo cíclico, donde el cosmos pasa por ciclos infinitos de Big Bangs y Big Crunches. Carlo Rovelli y la gravedad cuántica de lazos predicen el gran rebote, un rebote en lugar de una singularidad. Todos estos modelos dicen lo mismo, con diferentes detalles. Nunca hubo un primer instante. Esa se volvió la posición mayoritaria en la cosmología moderna, no porque los físicos prefieran que sea así, sino porque las ecuaciones se niegan obstinadamente a producirlo. Para empezar, quiero dejarte con una imagen, porque es lo que me ayuda cuando intento comprender todo esto en mi cabeza. Imagina una frase que termina con otra frase, que termina con otra frase, y así sucesivamente. Buscas la primera palabra, vuelves, buscas de nuevo, y en cierto momento te das cuenta de que la frase no empieza. No porque sea infinita, sino porque se dobla. La primera palabra es también la última. El comienzo es también el final. La estructura es completa, cerrada, sin borde. El universo tal vez sea esa frase, y tú la estás leyendo. Tú eres la frase que se lee a sí misma. No hay principio, no hay fin, solo una geometría que contiene su propia lectura. Y quizá por eso la pregunta ¿qué había antes? Siempre te va a frustrar. Porque tu vida está hecha de comienzos, el nacimiento, el amor, el primer trabajo, la última conversación. Buscas el comienzo porque estás hecho de comienzos. El universo simplemente es, siempre ha sido, siempre será y siempre es. Una palabra que la física terminó adoptando como la única respuesta honesta. No hay primer instante, jamás. Eso es lo que Feynman hizo posible sin saberlo en 1948, solo intentando reescribir la mecánica cuántica de una manera que coincidía con su intuición. 35 años después, sus herramientas se convirtieron en la clave para responder la pregunta más antigua de la humanidad. Y la respuesta es que no hay respuesta, porque no hay pregunta, solo la realidad siendo ella misma de la única manera que conoce.